A continuación, Feedback. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback. ¿Qué es una política pública y cuál es su importancia? ¿Cuál es el órgano que dicta políticas públicas sobre comunicación en el Ecuador? Esto es Feedback, les damos la bienvenida. Feedback es un espacio donde a través de entrevistas, diálogo abierto e interacción con nuestras audiencias, vamos desentrañando los espacios donde nace y se desarrolla el derecho a la comunicación. Como siempre, estaremos acompañados de Tami Vallejo, abogada especialista en comunicación, y Cruzcaya Rojas, comunicadora social y politóloga. En esta ocasión vamos a hablar sobre las políticas públicas en comunicación, vamos a hablar acerca de ciertos aparentes vacíos que existen en el tema y cuáles son las instituciones que rigen o deberían regir, ejercer la rectoría en este tema de políticas públicas en comunicación. En la estructura del Estado existen diversas instancias, diversas instituciones que cumplen determinados roles en función de garantizar un funcionamiento armónico del Estado. Hay entidades o instituciones que ejercen la rectoría y a través de esta rectoría pueden orientar, pueden acompañar o pueden impulsar procesos de formulación de política pública que debe cumplir con determinadas características, entre ellas la universalidad, el que ataquen prácticas clientelares, el que solucionen o superen grandes brechas sociales. En ese contexto, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del derecho a la comunicación y a la información, también estas entidades, las entidades que trabajan en estos ámbitos deben garantizar estos procesos. Es así que por un lado le tenemos a la Secretaría Nacional de Comunicación como ente rector de la política pública gubernamental, de la comunicación pública gubernamental. Tenemos el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que en el ámbito de la comunicación se encarga de algunos de los ámbitos técnicos, podríamos llamar, como es el tema del apagón digital, el tema de la administración del espectro radioeléctrico, entre otras temáticas. Y por otro lado, que no necesariamente ejercen rectoría porque tiene que ver con el ámbito de la libertad de expresión, le tenemos al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, que como su nombre lo dice, trabaja en los ámbitos del desarrollo y la regulación de la aplicación de este derecho fundamental. Y por otro lado, la Superintendencia de la Información y la Comunicación, que ejerce un rol de control sobre estos ámbitos. A lo largo del programa y con nuestra invitada, la doctora Paulina Mogrovejo, vamos a ir conversando un poco más respecto a esta temática, vamos a ir viendo si en realidad la institucionalidad que dio la Ley Orgánica de Comunicación y cómo han venido funcionando estos organismos es lo adecuado, qué cambios deberíamos plantear ahora, además que estamos con la coyuntura en la que diversas instancias, diversos espacios vienen haciendo propuestas en torno a posibles reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. Estamos en nuestro siguiente segmento, que es la entrevista de la semana. Nos acompaña y recibimos con mucho gusto a la doctora Paulina Mogrovejo, abogada, especialista en derechos humanos. Fue consejera en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Participó en el proceso, en alguna parte del proceso de elaboración de la Ley Orgánica de Comunicación y desde hace algunos años está vinculada
en estos ámbitos. Gracias por venir, bienvenida, Pauli. No, gracias, Cruzcaya, por la invitación. Pauli, estamos en una coyuntura en la que desde diversos sectores se viene hablando, se viene exigiendo una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, tomando en cuenta que en el 2013 se aprueba la Ley Orgánica de Comunicación, no solo como una decisión del gobierno, sino además por el clamor de años de diversos sectores sociales, sectores vinculados a la comunicación, que exigían un cuerpo que regule, un cuerpo que norme esta actividad. La Ley Orgánica de Comunicación en ciertos ámbitos también propone o da paso a una institucionalidad para que funcione adecuadamente o para que se aplique adecuadamente el derecho a la comunicación y a la información, y le tenemos al Consejo de Regulación, al Cordicom. En ese ámbito, Pauli, en función de lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿tú cómo ves la institucionalidad? Bueno, yo creo que es importante, y tú lo has dicho, Cruzcaya, un saludo a la audiencia, que era necesario regular la comunicación en este país. Era fundamental por los abusos de los medios de comunicación social, especialmente aquellos comerciales, y que discriminaban, emitían contenidos racistas, se ganaban la vida burlándose de los demás, pero además de eso promovían contenidos desinformativos, no informativos. No había pluralidad, no había diversidad, no había un respeto por las audiencias, y por lo tanto aquí y en América Latina la regulación de la comunicación era un mandato y una necesidad de la sociedad. Y así nace la Ley Orgánica de Comunicación, por supuesto con una reclamo, una reivindicación de las organizaciones sociales fundamentalmente, que fue acogida en esta década anterior, que duró muchísimo tiempo en su debate, que fue ampliamente discutida fuera y dentro de la Asamblea Nacional, y por lo tanto aprobada con amplia legitimidad. En ese sentido, por supuesto, si tú haces una declaración de derechos, la idea de esa declaración de derechos es que hay una manera de hacerla exigible, y la forma de ser exigible en este caso es a través de la institucionalidad. En los debates de la Ley de Comunicación que los tuvimos en la Asamblea Nacional en su momento, se hablaba de la necesidad de la existencia de un órgano que era un consejo conformado por la sociedad, por el Estado, por la academia, por las organizaciones sociales, que debían encargarse del ámbito de regulación y control de los medios de comunicación social, pero además de promoción de industrias culturales, de producción nacional, de música nacional, de la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, todas aquellas asimetrías en el ejercicio de este derecho a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación que efectivamente tenían que ser exigibles de alguna manera, porque si nos quedábamos con una ley que no desarrollaba un mecanismo, entonces las audiencias se quedaban absolutamente indefensas. Y Pauli, antes de continuar con el criterio respecto hacia funcionado o no esta institucionalidad, de pronto también es interesante recapitular no fue un debate de un día o de un mes, ¿no? Fue un largo debate previo a la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación y con diferentes sectores, ¿no? Cuando la Constitución del 2008 se aprobó, uno de los mandatos del régimen de transición era que desde el 2008 al 2009 exista una Ley Orgánica de Comunicación, y eso consta en la Constitución de la República. La Asamblea Nacional, que fue constituida después, ya con la primera asamblea después de la Constitución del 2008, empezó el debate y se creó la Comisión Ocasional de Comunicación. Te estoy hablando del año 2009. Y la idea era que en el 2010 ya exista un informe de primer debate y la aprobación de esta ley. Lamentablemente, desde los sectores de comunicación social, desde organizaciones vinculadas a medios, se oponían a la existencia de una ley de comunicación. Se logró bloquear el debate o la aprobación de esta ley en la Asamblea durante 4 años más, y en el año 2013 recién pudimos cumplir con ese mandato de la Constitución que daba el plazo de 1 año de aprobación. Pero efectivamente fue un debate que duró 5 años, más el año de discusión en la Asamblea Nacional Constituyente, en la Asamblea Constituyente, que nos da cuenta de que efectivamente fue una ley más que discutida. Estuvieron muchos actores del sistema de comunicación social, no solo los medios de comunicación, no solo el gobierno, y eso hace que la ley de comunicación sea absolutamente legítima. Y volviendo al tema, Pauli, ¿cómo ves la institucionalidad? ¿Ha sido suficiente? ¿Qué se debe corregir? ¿Es suficiente la existencia del Cordicom, de la Supercom? ¿Se ha logrado con el cometido? Bueno, yo creo que es importante que existan 2 instituciones. La una que se encarga
de la prevención y la otra de la protección. Cuando estábamos en el Cordicom, lo que siempre sosteníamos es que la ley de comunicación es un sistema de protección de derechos que permite a las audiencias defenderse de los ataques de los medios de comunicación y promover la comunicación hecha en el Ecuador. Este sistema de protección tiene dos componentes: la prevención, que en este caso es ejercida por el Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación, el Cordicom, y la de la tutela o la protección de los derechos de las audiencias o de quien se sienta afectado por contenidos comunicacionales, que es la Superintendencia de Comunicación y de Información. Siempre se debatió la necesidad de este órgano de control y se dividió en dos, el Cordicom y la Supercom. ¿Qué es lo que ha hecho Cordicom y Supercom? Yo creo que un gran avance es que en el país exista donde presentar una denuncia. Eso es fundamental. Si yo mañana, por una información inexacta, mi imagen, mi honra o mi reputación se encuentra afectada, antes no tenías dónde defenderte. Ahora tienes a la Superintendencia de Comunicación para defenderte. Si es que yo antes no podía competir con un medio de comunicación privado porque la renovación automática de frecuencias no lo permitía, pues ahora tienes una instancia que es el Consejo de Regulación de Comunicación, que evalúa y que establece la necesidad de una democratización del espectro. Antes no podías quejarte con nadie de la televisión basura, por ejemplo. Ahora tienes una instancia donde te puedes quejar de la televisión basura. Y la existencia misma de estos dos cuerpos es fundamental, es necesaria y a mi criterio debería, independientemente del nombre, independientemente de la personería jurídica o de cómo se llama o si es uno o son dos, debería mantenerse una institucionalidad que permita a los ciudadanos y a las ciudadanas defenderse cuando son afectados por contenidos comunicacionales. Y ese creo que es un primer avance. Ahora, de la aplicación, creo que el Cordicom y la Supercom sí nos quedan debiendo a la ciudadanía. La Supercom, por ejemplo, en el caso último del titular de Diario El Telégrafo, fueron las redes sociales las que alertaron, ¿no? Y además se quejaron de un titular que no solamente no correspondía a la verdad de los hechos, sino que era tendencioso, el titular de la ley del aborto, y a mi criterio podía claro. causar conmoción social. Imagínate si hay una marcha de personas que están en contra de la ley, que plantean el concepto de ideología de género, con el que no estoy de acuerdo, pero lo plantean, y que son muchas personas además. Con este titular pudieron haber salido a las calles y causar una conmoción social realmente. Y la Supercom no dijo nada. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de Mafia Chumi, cuando las redes sociales también reclamaron, y eso no es de ahora, es de hace un año, 2 años atrás, reclamaron a Supercom y a Cordicom? Cordicom emitió un exhorto, solo puede exhortar, no sanciona, y la Supercom no dijo nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se producen afectaciones a los artistas nuevos, a los artistas que no han salido nunca en medios de comunicación social y que necesitan del medio y que no tengan que pagar un dinero o algo para poder hacerlo? ¿Qué es lo que está diciendo, por ejemplo, la Supercom? Esas cosas son las que nos queda debiendo la institucionalidad de comunicación, pero creo que para empezar, desde un espacio de muchísimos años, más de 30 nada, años, ¿no? Desde que tenemos vida republicana en el que los medios de comunicación podían hacer lo que querían, a tener 3 años, 4 años de una ley de comunicación que de a poco la ciudadanía se vaya empoderando y vaya haciendo conciencia y denuncia además este tema. Creo que son avances fundamentales, pero las instituciones de comunicación tienen que preocuparse más de la defensa de los derechos de las audiencias, independientemente de la coyuntura política, económica o social que vivamos. Pauli, para cerrar la entrevista, hoy por hoy vemos, hay un debate nacional en torno a las posibles reformas de la Ley Orgánica de Comunicación, y muchas de estas propuestas pretenden nacer de los medios de comunicación, cuando es una ley que cubre o que abarca a todos, no solamente a los medios. ¿Qué decir ante ello, Paula? Yo creo, soy partidaria de reformas a la ley de comunicación. No estoy de acuerdo con eliminar la ley de comunicación. Es una muy buena ley, ha desarrollado principios y derechos que no teníamos anteriormente, como ya lo hemos conversado, y tiene que mantenerse con ciertas reformas. Por ejemplo, hay que pensar en la realidad de los medios de comunicación social de territorio. No solamente los grandes medios de comunicación, que a lo mejor sí te pueden pagar una multa, pero esos medios de comunicación de territorio que si les pones una multa de $3,000, significa que tienes que despedir a 2 personas porque al año ya no les puedes pagar. O cerrar, en algunos casos, ¿qué ha pasado? ¿no? Así es.
tiene que pensarse mejor en desarrollar el principio de la producción nacional independiente. Tiene que promoverse y asentarse mucho más el tema del domicilio. ¿Qué es lo que está pasando en Cruzcaya, por ejemplo, con la producción nacional en publicidad? Y teníamos una reunión con algunos expertos en regulación de publicidad, con los que vimos que estábamos absolutamente en pañales en temas de regulación publicitaria. Porque lo que logramos con la regulación como está actualmente es que las empresas transnacionales, las empresas internacionales, no asienten su domicilio aquí y simplemente lo hagan a través de las redes sociales y vayan por el marketing digital y no reciban los medios de comunicación publicidad. Entonces los temas de regulación publicitaria no han sido aplicados, no están desarrollados en el país y deberían pensarse de una manera más seria, de una manera más consciente, porque ni el 10% de la distribución equitativa de la publicidad, ni la producción nacional en publicidad, ni nuestros fotógrafos, nuestros modelos, ni nuestros actores o actrices se han beneficiado del principio de la producción nacional en contenidos y en publicidad, y son cosas que la Ley Orgánica de Comunicación tiene que revisar. Y por supuesto, tiene que repensar la institucionalidad, atribuirle o acotar mucho mejor sus atribuciones y garantizar que haya eficiencia en la defensa de los derechos de las audiencias. Muchas gracias, Paula. Gracias. Bueno, y ahora para seguir discutiendo un poco sobre algo que toca el tema de la institucionalidad, que es lo que habíamos referido al inicio, el tema de la política nacional de comunicación. Yo revisando un poco algunos instrumentos que las diferentes instituciones involucradas dentro del ámbito de la comunicación, encontramos que la Secretaría Nacional de Comunicación en el 2017, en este año, a inicios de este año, expidió una política de comunicación para la función ejecutiva. Entonces, esta básicamente lo que hace es establecer una serie de principios que todas las instituciones del Ejecutivo deben considerar al momento de generar contenidos comunicacionales, de su actividad en la esfera de la comunicación. Sumamente interesante, hay unos 5 lineamientos que hacen referencia a la participación de la ciudadanía en la generación, a temas de eficiencia, a temas de medición de los verdaderos impactos que estos productos tienen, a englobar los productos que diferentes instituciones del Ejecutivo realizan dentro de una estrategia general que a la vez se alinee con el Plan Nacional de Buen Vivir, entre algunos otros elementos sumamente interesantes. Pero como vemos, el ámbito de aplicación de esta política es únicamente sobre las instituciones del Ejecutivo, que me parece valioso porque evidentemente lo que produce el Ejecutivo, cómo comunica a la gente, ¿no es cierto?, debe tener algunas dimensiones que van o debe incorporar estos elementos que no solamente son de la ley, ¿no?, sino otras cosas más prácticas que además, deben ser tomadas en y que cuenta. por su naturaleza se queda corto, ¿no?, porque van a haber un montón de ámbitos y van a haber un montón de temáticas donde no baste con que exista una política pública en el Ejecutivo, pensando un poco en el tema de los medios comunitarios, por ejemplo, pensando un poco temas de libertad de expresión, temas de principios. Pero más... ahí yo tengo una pregunta, entonces, ¿es necesaria una política nacional de comunicación en general? Si es que es así, ¿qué aspectos nomás debería englobar esta política? Y la pregunta más difícil, ¿quién es la autoridad que debe llevar adelante esta tarea o coordinar por lo menos la elaboración de esta tarea? Tal vez ahí valdría un poco analizar cuál es el estado actual de las cosas en cuanto a quiénes tienen competencias para qué, para que nuestra teleaudiencia comprenda un poco cómo funciona. Por una parte está, como muy bien decías Tami, la Secretaría, está la SECOM, que es quien dicta la política pública en el marco del Ejecutivo. Sin embargo, eso se centra en el actuar de los órganos de la función ejecutiva. En el ámbito de la comunicación. Por otro lado, en el ámbito de la comunicación pública, exactamente. Pero en la comunicación privada, la comunicación comunitaria, no está en realidad regulado, no existen competencias claras. Por un lado, ahí hay una norma un poco confusa, me parece que es en la Ley de Comunicación o en su reglamento, no estoy seguro en este momento, pero que habla del Cordicom como un órgano que formula política pública. Sin embargo, ya en la práctica, e inclusive yo me acuerdo que Semplades en algún momento se manifestó al respecto y dijo que no, que el Cordicom no era el órgano que dictaba política pública. Tienes por el otro lado, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, ¿qué es lo que hace? Ellos dictan políticas públicas, pero es muy limitada en lo que tiene que ver con derechos a la información y comunicación. Ellos lo único que tienen que hacer es garantizar que haya este acceso, que la ciudadanía tenga acceso a los derechos y a poder expresarse libremente y todo esto. Pero esto se limita, según la lógica de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, según la lógica de las competencias del Ministerio de Telecomunicaciones, se limita a desarrollar la infraestructura técnica
para que exista esta posibilidad, para que el fenómeno comunicacional, para que los medios de comunicación puedan en realidad existir y para que las audiencias puedan acceder a ellos. Pero no estamos hablando en realidad de una regulación o de un fomento de... Juanpa, a mí sí me gustaría hacer una precisión, porque me parece que no tenemos que perdernos en un ámbito. La política pública normalmente se genera con el objetivo de reducir brechas sociales. Entonces, cuando hablamos de la institucionalidad, ¿no? Hay que diferenciar entre la rectoría que tienen las instituciones y que con y las instituciones no necesariamente... ¿Qué es la rectoría? Tal vez puedes explicar la rectoría exactamente. Es el órgano o es la institución que controla, que orienta, que regula el accionar de determinado sector. Entonces estoy en el ámbito, para ceñirnos un poco al tema, ¿no es cierto?, en el ámbito de la Secretaría Nacional de Comunicación, que es un ministerio, ¿no es cierto?, su rol es generar rectoría en materia de comunicación pública y gubernamental. Podría ser que debería generar, Tami es experta en ese tema, debería generar una política pública en ese ámbito o no, pero su rol fundamental es el ejercer la rectoría, ¿no es cierto? En el ámbito del Ministerio de Telecomunicaciones también hay esas distinciones. Entonces, creo que cuando hablamos de institucionalidad, a mí me parece fundamental como el ir planteando esas dos distinciones, porque no necesariamente todas las instituciones que ejercen rectoría generan o tienen que generar política pública. Así es. Pero entonces lo que estaríamos diciendo es que todas las instituciones que un poco ha nombrado Juan Pablo ya tienen una rectoría en cada una en su ámbito, en su competencia, es decir, la una en información y telecomunicaciones, la otra en el tema de comunicación gubernamental, y el Cordicom... Me parece que no ejerce rectoría, creería yo. Bueno, yo ahí me voy a ir un poquito a lo jurídico. O sea, en efecto, si tú vas a un detalle del ERJAFE, dice exactamente lo que tú has dicho, es decir, que los ministerios y las secretarías que tienen una gestión más transversal ejercen rectoría, y dice, ¿qué es eso? La capacidad de regular. Exactamente. El Cordicom me parece que tiene una conformación distinta, que además ya tiene facultades de regulación, que lo establece así. No le veo un rol ahí dentro, o sea, sí como dando insumos, me imagino yo, para coordinar la elaboración de una política nacional de comunicación, pero creo que estoy de acuerdo con ustedes, no como la cabeza, porque no tiene esa capacidad de rectoría. Pero eso te deja con la duda de entonces quién es la institución llamada a la articulación de esta política nacional de comunicación. Y no sé si allá me adelanto, no sé, Juan Pablo, ¿tú qué piensas? Estamos frente a un vacío, creería yo. Yo creo que hay un vacío, y me gustaría, tal vez para clarificar más el tema, que pensemos en un ejemplo de alguna política pública, ¿verdad?, que esté por fuera, exacto, en el ámbito de comunicación, que esté por fuera del ámbito de la comunicación pública gubernamental. Estábamos hablando tras cámaras hace un momento y pensábamos, Cruzcaya, tal vez nos puedes explicar un poco sobre esto, sobre las políticas que deben existir para fundamentar las acciones afirmativas que deben tener los medios de comunicación comunitarios, por ejemplo. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo debería funcionar para comprender quién debería hacerlo, ¿no? Este es un tema bien extenso, pero a mí me parece, es mi parecer, que por ejemplo el tema de los medios comunitarios, efectivamente en nuestro país y en muchos países del mundo, de hecho por eso mismo surge el informe McBride, propiciado por la UNESCO allá en los 70, ya determina, ¿no es cierto?, o ya mete la primera cuchara respecto a todas las desigualdades inexistentes. Entonces parto de esto porque ahí debe haber una política pública, porque efectivamente estamos hablando, así es, estamos hablando de una brecha social. Exactamente. Entonces, un ejemplo, no sé si es el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, está el Plan Nacional, que acertadamente lo recordaba Tami, está el Plan Nacional de Frecuencias, ¿no? Pero no necesariamente cumple con las características de una política pública, porque la política pública, además, ¿no es cierto?, tiene que ser aplicable, tiene que estar demostrado que va a superar esta problemática. Pero ese plan sería parte de una política más grande de nacional o esa debería haber sido la política, si estuviera construida como tal, ¿no? Porque un plan es como un nivel más bajo que una política, ¿verdad? Es un nivel como ya más específico, ¿cierto? Según
según lo que estaba viendo en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Claro, entonces un poco en conclusión, habría un vacío en esto. Y sería una, yo creo que por la naturaleza de su conformación, inclusive yo creo que el Cordicom debería ser la institución llamada a formular con mayor claridad este tipo de políticas, y ese sería un excelente ámbito, sería un excelente punto para tomar en cuenta al momento de reformar la Ley de Comunicación. Sí, creo que es justamente válido este tema ahora que, lo insisto, se discuten reformas a la Ley de Comunicación. Qué necesario es aclarar este tema, porque una política nacional de comunicación que recoja justamente el clamor que incluso ya debe estar recogido en los diálogos o desde cualquier fuente, construir esta política con la ciudadanía, que esto es sumamente importante, pero entonces aclaremos y demos ese espacio justamente en la ley. Bueno, esto ha sido todo por el programa el día de hoy. Esperamos verlos la próxima semana. No se olviden de escribirnos a nuestro Facebook, Farol Consultores, con todas las preguntas que tengan, y así continuar el diálogo que tenemos siempre y analizar el derecho a la información y comunicación en el Ecuador. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback.